Dios está con nosotros. Antes de empezar el estudio, hermanos, vamos a ir a Dios en oración. Yo creo que ya pasaron todos los niños, los jóvenes. Ok. Vamos a Dios en oración. Amoroso y bendito Dios, estamos ante su presencia, Señor Padre Celestial, para darle gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí reunidos como su cuerpo, su iglesia, Señor, para así honrar y glorificar su santo nombre. Le damos gracias, Padre, porque nos ha concedido una oración más, Señor, una petición más. Que nos tuviera en esta tarde, Señor, reunidos para seguir aprendiendo y escuchando de su santa palabra, para seguir entendiendo, Señor, lo que usted nos quiere decir a través de ella, para que nosotros vivamos en paz y tranquilamente en este mundo. Le pedimos, Padre Celestial, que esté con nosotros siempre y que nos siga guiando a través de su Escritura, para que nosotros podamos fortalecernos en su palabra, Señor, y así poder vencer todo obstáculo que nos obstruye y que no nos haga caer de su gracia, Padre. Esté con nosotros siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar otro estudio. El estudio del miércoles pues está basado en los estudios que estamos dando los miércoles, que es cómo entender la Biblia, pero claro, trae un título diferente. Cómo entender la Biblia, y tenemos diferente enfoque en la enseñanza. En esta tarde traemos mejor un tema, para los que no tuvieron temprano, puedan escuchar un tema en esta tarde. Recordar, va para que los que apuntan, hermano. Recordar cómo debe vivir un discípulo de Cristo, hermano. Recordar cómo debe vivir un discípulo de Cristo. Cuando hablamos de discípulos, ¿de quién estamos hablando, hermano? Bueno, de la iglesia, ¿verdad? Pero la palabra discípulo en sí, lo que quiere significar que somos alumnos. Estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Pero una de las palabras claves que vamos a tocar esta tarde, hermano, es recordar. ¿Okay? Recordar, hermano. Esta palabra nos lleva, que cuando alguien nos dice recordar, hermanos, es traer a la memoria algo que ya se nos dijo anteriormente. O sea, ¿cómo vamos a recordar algo que no se nos ha dicho? ¿Verdad? Entonces, ahora quisiera yo poner esto, atravesar esto en lo que estoy diciendo. Hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro. Y claro, entendemos que entre más hacemos las cosas, más aprendemos de ellas, y más se lo hacemos con ese amor. Así que si nosotros recordamos cómo debemos de vivir, porque somos unos discípulos de Cristo, nos vamos a hacer mejor cada día. Nos vamos a hacer mejor discípulos del Señor. Recordar. No esperemos que nos digan, recuerda todo lo que has aprendido, hermano. Uno mismo en las mañanas, hermano, a mediodía, en la tarde, debemos de decirnos a nosotros mismos, recordemos lo que Dios nos dice todos los días. Recordemos lo que Dios nos ha mandado a través de la Escritura. Recordemos lo que nos dice Jesucristo, cómo debemos de comportarnos aquí en el mundo. Recordemos, hermanos, que debemos de tener una actitud sana para demostrarle al mundo que somos discípulos. Recordemos. Pero cuando no nos ponemos esa palabra en nuestra mente, que nos recuerde lo que verdaderamente somos como discípulos de Cristo, pues vamos perdiendo la práctica, hermanos. Vamos perdiendo la práctica. A un modo que cuando andamos entre el mundo nos arrebata.
¿Por qué? Porque no hemos sido como el dicho ese, la práctica hace el maestro. No nos recordamos constantemente que somos discípulos de Cristo, que debemos actuar como Cristo actuó en la tierra. Así que esta palabra la vamos a estar repitiendo constantemente. Si vamos al libro de Tito, la carta de Tito, capítulo 3 y versículo 1, vamos a quedarnos más ahí. Vamos a usar varios versículos de este capítulo, del capítulo 1, para aquellos que comentan, denme la oportunidad de poder explicar del capítulo 1 al capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ok. Dice, lo primero que nos dice la Escritura. Primero los gobernantes, son aquellos que gobiernan nuestro país. Las autoridades locales que tenemos que obedecerlas. Y luego vamos a ver quién fue el que puso todo esto. Pero ahorita lo vamos a ver, no nos vamos a adelantar. Yo sé que ya traen la cita esa, en Romanos 13. Bueno, pero ahorita lo vamos a ver. Dice a las autoridades que obedezcan. La obediencia es uno de los puntos claves para que Dios nos acepte como sus discípulos. Obediencia. Porque dice que por el pecado entró el pecado al mundo por un hombre, por la desobediencia de un hombre. Pero luego entró la salvación, ¿por qué? Por la obediencia de otro. Así que la obediencia es parte esencial del cristiano. Y luego que dice que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra, no dice mala obra. Recordemos, ¿qué es una buena obra? ¿Qué es una mala obra? Creo que como adultos sabemos de antemano lo que es algo malo y lo que es algo bueno. Recordemos que es lo que estamos pasando ahorita. En un tiempo en nuestras vidas, aquellos que no nacimos, tuvimos el privilegio de nacer dentro de la iglesia de Cristo, pues tuvimos una vida demasiado pecadora. Y conocimos muchas cosas malas. Y quizás a muchos no les asustó porque todavía siguen regresando a ese mundo. Pero aquellos que de veras estamos arrepentidos y avergonzados en la manera que vivíamos, recordamos. ¿Qué me dejó aquello? ¿Qué me dejó? ¿Cuál era lo bueno de esta vida? Y eso es recordar. Recordar es algo que ya pasó por nuestras vidas. Como dice ahí, así que nosotros estamos dispuestos a toda buena obra. Aunque el Nuevo Testamento, hermanos, aunque el Nuevo Testamento no menciona mucho alguna labor de ministerio de Tito con el apóstol Pablo, y casi por lo regular lo encontramos en el libro de historia del Nuevo Testamento, que es Hechos, el libro de los Hechos, pero lo encontramos, la mayor parte, el nombre de él lo encontramos en 2 de Corintios, empezando 7, 8, lo encontramos en Gálatas, como 11 veces en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón, encontramos el nombre de Tito. ¿Ok? Lo que aquí nos vamos a comprobar que Tito recibió mucha doctrina de parte de Pablo, aunque no se mencionaba que andaba con él en las trayectorias de sus primero y segundo y tercer viaje, ahí andaba, y eso es lo que se va a comprobar con la Biblia. Ahí mismo en Tito, capítulo 1, versículo 5, ¿qué le dice Pablo a Tito? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así como yo te mandé. Le dejó en cargo toda una isla, hermanos. No sé si ustedes saben ahí toda una isla. Está la isla de Chipre y está la isla de Creta. Toda una isla completa de varias ciudades lo dejó de encargado. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Corrigiera lo que hacía falta. Ok.
¿Ok? que pusiera ancianos en cada ciudad. ¿Ok? Para que toda la deficiencia, todo lo que había quedado pendiente cuando ellos estaban ahí trabajando. Ahora estamos viendo que Tito ya está apareciendo con Pablo para que corrija, dice, para que te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Te dejé, estamos hablando en un tiempo presente, que te dejé, o sea, te dejé en el pasado allá, pero ahí te dejé, o sea, si yo te mando, entonces digo, te mandé a Creta, entonces esto te dejé nos da a entender que él estuvo con, Pablo estuvo con Tito en esta isla de Creta. ¿Okay? Entonces él estaba recibiendo la doctrina de Pablo, él estaba en la enseñanza del evangelio de Pablo. Este versículo, hermanos, en el interlineal griego, lo dice para que te quedaras, para que acabaras de poner todo en orden. Eso es traducido al griego, este versículo. Para que acabar de poner todo en orden. Pablo empezó la obra junto con él y ahora dejaba a Tito para que acabara aquello que había dejado empezado. Ahora este es el capítulo 1. En el capítulo 3 ya nos habla de recuérdales. Todo lo que le hemos enseñado, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos dicho de las cosas de Dios. Y así es exactamente lo que se está haciendo ahora. Estamos recordando una vez más, hermanos, lo que somos nosotros para Dios y lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo debemos nosotros disciplinar nuestras vidas aquí en la tierra para hacerle agradable a Dios? Hay que recordarlo, constante. Pero si dejamos de venir, si no estudiamos en la casa, si no nos juntamos con los hermanos para estudiar la palabra, hermano, entonces todo esto va quedando en un olvido. Se va desapareciendo ese deseo de querer estar con Dios. Y dice, no, hermano, yo todavía quiero estar con Dios. Bueno, dice que por tus ejemplos se conducirá mucha gente. Por tus ejemplos. No por como lo que yo diga, lo que usted dice, es por tus ejemplos. El cristiano vive por sus ejemplos. Y hay que recordarnos que la gente se guía por los ejemplos del cristiano. Recuérdales, ¿ok? En Tito capítulo 1, versículo 4, que lo pueda leer ahí, por favor, voy a dar varios versículos. Esta es la introducción que estamos haciendo para llegar a los puntos. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 23, por favor. Segundo, 8:23. 8:23, segunda de Corintios. A Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mejores de las iglesias y gloria de Cristo. Ok, ahora sí estamos viendo que Tito sí anduvo con Pablo en sus viajes. Ok, ahí dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Okay. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Okay. ¿Con quién andaba Pablo? Con Tito. Bueno, ya hemos aclarado esto en la introducción, hermanos. Okay. Ahora vamos a entrar a la responsabilidad, o sea, cómo recordar, o recordar cómo debe ser, cómo debe vivir un discípulo de Cristo. Vamos a hablar de una parte positiva, donde la Biblia nos va a guiar un poquito. Agradar a Dios con buenas obras. Recordemos el versículo 1 del capítulo 3. Que estemos nosotros dispuestos a buenas obras. La palabra dispuestos, hermano,
¿Hasta dónde usted la puede llevar? ¿Hasta dónde usted me la puede explicar dispuestos? Siempre estar listo, preparar todo. ¿Listo? ¿Mande? ¿Preparado? Haga todo. Todo, deseoso. Fíjese todas las palabras. ¿Ok? Estar dispuesto, hermano, quiere decir que estamos listos para cualquier cosa, que nada nos está interrumpiendo alrededor para poder llevar la buena obra del Señor. Estar dispuestos, hermano. Esa es una palabra muy, muy grande para nosotros. Debemos estar dispuestos a aprender y recordar lo que Dios nos está enseñando día con día a través de la Escritura. Estar dispuestos. ¿Ok? Así que Tito capítulo 1, una vez más, vamos a poder entender el 2, vamos a leer 1 y 2. Tito capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hasta ahí. Versículo 2, hermanos. Hay palabras aquí, eso es lo que estamos viendo. Las palabras chicas son muy necesarias de entenderlas. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Y la fe es una palabra muy grande. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. O sea, todos tenemos la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y antes del principio de los siglos quiere decir antes de la fundación del mundo, hermanos. Antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Hay alguna secta que dice que salvo siempre es salvo. Y nosotros nos hemos bautizado para alcanzar la esperanza que Dios nos ha dado, ¿ok? De la vida eterna. De la vida eterna. Ahí dice el 2. Dice, nos prometió desde antes del principio de los siglos. Dice al principio, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. ¿Ok? Él nos prometió, hermanos. Pero depende de nosotros que lleguemos ahí, que lleguemos a la vida eterna en el cielo, hermano. Depende de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente el cristiano o el discípulo de Cristo debe de hacer constantemente? Recordar. ¿Cómo quiere que Dios que yo sea? ¿Qué quiere de mí el Señor? ¿Cómo me debo de comportar? La obediencia. Estar dispuesto para las buenas obras. Está dispuesto para la obra de Dios, primeramente. Porque Él nos dio un mandamiento, un gran mandamiento, hermanos, que el que no lo hace está faltando al mandamiento. Y ese gran mandamiento que es la gran comisión, ustedes la saben. ¿Cuál es? Predicar. Predicar su palabra. No nos dio otro mandamiento, nos dio muchos mandamientos, pero el principal mandamiento es predicar la palabra, predicarla. Pero para predicar necesitamos ser buenos discípulos, hermanos. Porque el ser discípulo es alumnos. Es lo que es la palabra en un diccionario regular, dice discípulo es alumno. Nosotros estamos aprendiendo todavía de Dios. Y nosotros, para poder llevar adelante el gran mandamiento, la gran comisión que Dios nos dejó, necesitamos aprender. Y para poder ser maestros, necesitamos recordar todo lo que nos está diciendo el Señor. El hermano en la mañana les dice, dígame el versículo de memoria. Y eso es recordar. Hay que recordar. El versículo de memoria tiene un propósito, hermanos. Lo que los hermanos los llaman para pedirles ese versículo de memoria, a nadie se les fuerza, todo es voluntario. Pero ya llegaron muchos a decir, no, sin saber que se están haciendo un mal. Porque el aprender un versículo, ese versículo,
me puede servir para salvar un alma. Cuando yo no traiga mi Biblia conmigo y me encuentre en estos problemas de que estoy hablando con alguien, quizás un versículo que yo se me quedó en la mente puede salvar a esta persona. Porque las personas son curiosas, hermanos. Les dice uno el versículo y cuando menos se acuerdan, ya fueron y buscaron una Biblia y se cercioraron si era cierto. Y si usted les habla con la verdad, entonces algo puede impactar ese versículo. Recordemos los versículos, recordemos la escritura, recordemos, porque ahí es donde está la vida eterna. Jesucristo lo dijo. Y ustedes pensáis que ahí está la vida eterna en la escritura, pues sí, hermano. Ahí está la vida eterna. ¿Okay? Así que aunque todos los creyentes nos mantengamos con la esperanza de ir al cielo, pero si no obedecemos los mandamientos de Dios, salvo siempre salvo, no existe. No existe. Porque recordemos que nuestra fe, sin obras, es muerta. ¿Usted tiene fe? Demuéstrenos con sus obras. Yo tengo fe, pero te lo voy a demostrar con mis obras. Es lo que dice Santiago. Es lo que nos dice Santiago. Así que podemos decir Dios Padre Celestial, Dios de la creación, Dios de todo, pero si no hacemos la obra, entonces, hermano, nuestra fe está muerta. Nuestra fe está muerta. Necesitamos las obras, necesitamos ser ejemplos. El mundo necesita guiarse por nuestros ejemplos. Fácil. Dice ahí, segunda de Timoteo, en Tito, vamos a ver, Tito capítulo 2, y vamos a leer varios versículos. Yo quisiera que leyeran primero del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. He estado enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí está ahí, hermano. Otra vez, buenas obras. Buenas obras. Capítulo 1, versículo 2 dice, para buenas obras. Lo que estábamos hablando ahorita, hermano. Buenas obras. ¿Ok? Fíjense lo que nos dice. Vamos a quebrar los versículos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿Ok? La gracia de Dios, todo cristiano la tiene. Se manifestó. ¿Y quién es la gracia? ¿Quién se manifestó como gracia? Cristo Jesús. Se manifiesta como gracia. Para todos. Y luego dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿ok? A eso vino Jesús. Arrepentidos, no nos dice allá en Mateo capítulo 4 versículo 17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. ¿Ok? Y fíjense, Él vino a salvarnos, pero también dice arrepentidos. Y cuando se trata de arrepentir, hermano, quiere decir que nosotros estamos viendo hacia un lado y el arrepentimiento nos hizo dar una vuelta completa hacia atrás, dejando olvidado lo que ya quedó atrás. Como dice Pablo, una cosa hago, no voltear hacia atrás, sino enfocar mi vista hacia el frente. Enseñándonos que renunciamos a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobriamente. ¿Ok? ¿Qué es sobrio, hermanos? Claramente. Sobrio. ¿Ok? En tus 5 sentidos. Que siempre andemos alerta. ¿Ok? Seamos alerta. Que no estemos distraídos. Que estemos injusta y piadosamente lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir el 13?
que vivamos en paz, hermano. Vivamos dispuestos a la obra. Porque lo que estamos haciendo nosotros ahorita, hermano, es nada más esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, cuando venga por su iglesia. Y nosotros tenemos que mantenernos vivos y fuertes y no caer de su gracia. Y cuando se dice la gracia es esa muerte y esa resurrección y todo lo que padeció Él para crear ese regalo de salvación que Dios nos dio como iglesia. Entonces hay que mantenernos sobriamente, no perturbados, ser justos con todo el mundo y ser piadosos, tener piedad, porque Dios tuvo piedad, porque ¿qué dice allá Juan 3? Porque Dios amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Okay. Entonces, ¿tiene piedad del mundo o no tiene piedad del mundo? Okay. Entonces, eso es lo que nos está transmitiendo el Señor, que nosotros también tengamos esa piedad contra la gente, hacia la gente. Entonces necesitamos vivir piadosamente, sobria. Dice, ¿para qué? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así que esa es la manera que tenemos que vivir. Recordemos, ¿qué nos está diciendo el versículo 13? Que debemos de vivir como el discípulo. Justa, sobria y justa y piadosamente, aguardando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, recordemos, hermano. Cuando lleguemos a la casa, recordemos. Cuando se vaya a acostar, recuerde. A levantarse, recuerde que necesitamos vivir de esta manera. A esta manera. ¿Cómo debe vivir un discípulo? ¿Ok? Dice el 14, quien nos dio a sí mismo, quien se dio a sí mismo, ahí está la piedad, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar, ¿ok?, en sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si no existe el celo en el cristiano por la palabra de Dios, entonces vamos a dejar que cualquier otro nos pisotee predicándonos cosas que no van con la Biblia. Debemos ser celosos, pero para poder yo saber que alguien no me está predicando la palabra correctamente, entonces ¿cómo demuestro mi celo? Si no sé. Sí soy celoso de la palabra, sí, pero ¿cómo sabes que fue la palabra correcta que te predicaron? Y dice uno, amén. Yo lo miro, hermano. Todavía lo miro en muchos de los hermanos y me da tristeza. Cuando oigo una predicación que no está de acuerdo a la palabra de Dios y se oyen allá, amén, amén, amén. Todo es amén para ellos. Cuando uno dice amén, ¿qué quiere decir amén? Así sea. Así sea. Vivamos sobria, justa y piadosamente. Amén. Así sea como debemos de vivir. ¿Ok? Dice el 15, lo voy a leer. Le dice Pablo a Tito, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Cuando nosotros sabemos esa autoridad, ¿de qué autoridad está hablando, hermano? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Pero si no somos buenos discípulos, hermanos, ¿cuál palabra? ¿Con cuál palabra podemos reprender a nuestros hermanos? Cuando dice exhortarse unos a los otros, hermanos, Dios lo dice en una buena manera, con humildad, con mansedumbre, pero no puede decir porque yo pienso, porque yo creo. No, hermano, mire, usted anda mal, o hermana, usted anda mal, porque lo dice el Señor aquí. No porque yo creo, no porque yo pienso, porque Dios lo dice. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a un hermano? ¿Cómo podemos ayudar a una hermana si no somos buenos discípulos? Porque no recordamos lo que hemos aprendido. Hermano. No tenemos, hermano, por eso que dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Ajá. Tú no vives de acuerdo
a la palabra y agradándole a Dios, no tienes la autoridad para poder reprender al hermano. No hay autoridad. ¿Con qué cara tú vas a reprender al hermano si tú no te comportas no agradándole a Dios? Ya cuando uno dice yo pienso, es que yo creo, hermano, eso no se vale, hermano. Eso no es un cristiano. Es que la palabra de Dios dice. Adelante. Si nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros tenemos la autoridad y la firmeza de reprender a nuestro hermano. Pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. ¿Llenamos esos requisitos, hermano? Sin la palabra, sin saber la palabra de Dios, ¿llenamos los requisitos? ¿O de esforzarnos? Hermanos, déjenme decirles, antes de que su mente pase y decir, el hermano está pidiendo mucho, el hermano, olvídate, no, hermanos. Cuando uno se esfuerza, y aunque uno no esté aprendiendo por cuestiones de la mente o las preocupaciones o algo, ¿usted cree que Dios no se está dando cuenta? Cuando le dijo Jesús, le preguntó a Pedro, ¿me quieres, Pedro? ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces. Al último Pedro dijo, Señor, tú conoces los corazones. Y eso es, hermano, si usted se empeña en aprender y aunque no aprendió mucho, Dios conoce su corazón. Pero Dios no puede ser engañado. No puede ser engañado. Por eso es sobrio. Yo sé que Dios no lo puedo engañar. Señor, es que no pude orar porque no puede engañar al Señor. Entonces no estoy sobrio. Ando maltratado de mi mente para pensar que Dios puede escuchar una mentira de mí. ¿Qué? Como quiere cometer pecado y dice, pues ve donde Dios no te mire, pues ¿dónde? Hermano, ¿dónde no te mira Dios? Dios está con nosotros, Él nos lo dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero también recordemos que Dios no se mezcla con el pecado. ¿Cómo están las cosas? Yo me recuerdo que si cometo infracción, en pecado, Dios no me puede oír en mis oraciones. Si quiero orar por mis hijos, Dios no me va a escuchar. Si quiero orar por mi esposa, no me va a escuchar. No nos mintamos a nosotros mismos. Dios conoce nuestros corazones. Así que, hermanos, Dios no oye al pecador. Y se oye bastante. Se oye hermanos que ya no nos mira uno. Allá de vez en cuando van a una parte o van a otra. Y se le oré a Dios. Pero estaba tan bajito el techo que no llegó, no salió de allí, hermano, la oración. No sale, hermanos. Si nosotros nos mantenemos en pecado, ¿cómo? Pero si usted se arrepiente, yo me arrepiento de mis pecados, Dios me escucha, porque Él conoce mi corazón y sabe que le estoy hablando con el corazón. Pero si no me arrepiento, hermano, y quiero que Él no escuche mis rogativas, no es posible. Dios no se mezcla con el pecado. ¿Okay? Purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pueblo. ¿Cuál es el pueblo? La iglesia. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió por todos nosotros. ¿Para qué? Para ser un pueblo celoso de buenas obras. No está hablando de un miembro, hermano, está hablando de toda la congregación, de toda la iglesia, de todo su cuerpo. Él quiere una iglesia por la que va a venir por una novia, hermanos, radiante de blancura. Él la quiere purificar porque así la quiere encontrar. Él nos está purificando para cuando Él venga nos encuentre blancos, radiantes, y podamos nosotros seguir a la promesa que Él nos dio. Ahorita estamos esperando la promesa de su venida. Entonces nos dice cómo vivir para que estemos listos, blancos, purificados, para cuando Él llegue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos los días?
¿Cómo debemos estar preparados para cuando Él venga? Recordando lo que Él quiere de nosotros, lo que la Escritura nos está diciendo, lo que Él nos mandó a través del Espíritu Santo cuando inspiró a los apóstoles y todos aquellos escritores para poder escribir este libro, para que usted y yo tuviéramos en contacto con Él. ¿Bien? Recuérdales. Así que Romanos, dice ahí el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 3, decía, recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que están y estén dispuestos, dice, a toda buena obra. Ok, vamos a ver esto de obedecer las autoridades. Vamos a lo positivo. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 5. Vamos a ir rápido con esos versículos, hermanos. Romanos capítulo 13, del 1 al 5. Por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella, porque eres servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Está? ¿Ok? Obedecer las autoridades porque son puestas por Dios. Pero también vamos a ver esto, hermano. No nos vamos a basar en ese versículo para que todo lo que nos digan las autoridades y nuestros gobernantes sea aceptado por nosotros. Recordemos que últimamente, en unos 2 o 3 años atrás, se aprobó el matrimonio con el same-sexo. Eso lo hizo un gobernante. ¿Lo aprobamos? Pero si Dios nos está diciendo que le hagamos caso a la autoridad. All right, ahí vamos. Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Y fíjense lo que les pasó al apóstol Pedro. ¿Quién era? ¿Andaba con él? ¿Silas? Y llamándolo los intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñales en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Ok? Dice lo que le dijo. Y llamándolos intimidaron. Y aquí dice todos los ordenantes. Si vamos un poquito al contexto hacia atrás, vemos que no nomás los fariseos, sino los sacerdotes, las autoridades, todos estos pelearon contra ellos y les dijeron que no predicaran. Dice, llamándolos les intimidaron que de ninguna manera hablesen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Vamos a hacer caso de eso a las autoridades? No. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. A ver, dime, ¿de verdad estoy haciendo mal? No. Primeramente está Dios. Y luego que nos dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Vale? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si la autoridad nos da una orden justa, tenemos que obedecer. Porque esa es la justicia que Dios les implantó también a ellos. Todo lo que sea justo, todo lo que sea agradable a Dios, debemos de obedecer a nuestros gobernantes, a las autoridades, hermano. Adelante, hermano. El mismo apóstol Pablo lo dice en Filipenses, hermano, dice todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo bueno, si hay virtud alguna, En eso pensar. y no es justo de acuerdo a la voluntad de Dios. No, así es, hermano. Así que, hermanos, ahí está. Entonces, nosotros tenemos que vivir siempre recordando qué quiere Dios de mí.
Y como dijo Pedro, Juan dijo, entonces imagina si les hace caso a las autoridades que les estaban prohibiendo hablar de la palabra de Dios. No dijeron, bueno, recuerda Juan, es que Dios dijo que teníamos que hacer caso a las autoridades, pero que no vayan en contra de las cosas de Dios. Primero es nuestro Dios y luego las autoridades. Y ellas son puestas por Dios cuando actúan justa y piadosamente. Esas son las autoridades de Dios. ¿Okay? Entonces ya entendimos que es mejor y se obedecer, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Ahí está. Tito capítulo 3, versículo 2. Y a nadie difamen, no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Sí? Me ganó, ¿ok? Apenas lo está bien. Tito capítulo 2, versículo 1. ¿Ok? ¿Me lo repite, por favor, hermano? Y a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahí está, hermanos. ¿Ok? Más requisitos, versículo 5, hermana, por favor. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Fíjense aquí, la enseñanza que tiene el versículo 2 que acaba de leer, hermana. Que nadie dice, ok, un buen discípulo del Señor. Ya aprendimos varias cosas. Vivir sobria, justa y piadosamente. Ahora, ¿qué nos dice el 2? Tenemos como 4 o 5 cosas aquí muy buenas, hermano, para el alumno. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué dice el versículo 2? Que nadie difame. ¿Qué es difamar? Hablar mal de alguien, ponerlo abajo. Hey, es la vida del hermano, es la vida, pero no, mejor hable con el hermano directamente o la hermana si tiene algo que decirle. Seamos honestos. Porque acuérdense que el chisme nace no cuando habla uno directamente con la persona, sino cuando habla de una persona, con una persona de la otra. Y ese chisme es como dinamita, se explota y hace una cosa enorme, a manera que pone en enemistad a toda la gente. Así que difamen. Dice, no sean ¿qué? Pendencieros, sino amables. 3. Mostrando toda mansedumbre. 4. ¿Para quiénes, hermano? Para todos los hombres, no nomás para uno, hermano. No nomás para uno, para todos los hombres. Bueno, ahí este versículo también, hermano, apúntelo para que se lo lleve. Y si usted quiere recordarlos, pues va a tener un buen recordatorio, porque esa va a ser la disciplina que usted va a tomar, yo voy a tomar, para yo estar bien con mi Señor. Eso es lo que voy a hacer, tomarlo para mí mismo. Y dijo el 5, y dice ahí, y el 5 nos dijo, nos salvó. Bueno, déjame leer el 3 está bien. Porque nosotros también éramos en otro tiempo como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de toda maldad, que es la concupiscencia, ven los deseos del cuerpo, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndome unos a los otros. ¡Ah! ¡Qué vida tan hermosa! ¿Verdad que no tiene nada de hermoso? Entonces, ¿por qué muchos la viven? No tiene nada bonito. Y no le encontré absolutamente nada beneficioso para mi vida, ni para ejemplo de mis hijos. ¿Verdad? Sí. Porque no se han enamorado de Dios. Hay que poner ese corazón. Hay que poner ese corazón. ¿Ok? Fíjense, insensatos. ¿Ok? No son sensatos. O sea, no son sobrios. Hemos hablado de sensatez, de sobrios, tener mente. Y ahora vamos a hablar insensato. Una persona que hace algo de estas cosas es insensato. Las cosas que no hace lo que Dios le dice, ¿es rebelde?
La persona, el cristiano que no está en las cosas de Dios, o el mundo que no está en las cosas de Dios, se ha extraviado. Y cuando se habla de extraviar, perdón, yo puse el mundo, fíjese hermano, que el mundo está extraviado, pero ese ya, como dijo Dios, ese no lo juzga, ese ya está juzgado, el mundo ya está juzgado. Pero cuando se extravía quiere decir que estuviste en él y ahora te has perdido. Ahora te has perdido. Dice extraviado. Pero aquí esclavos, hermano. Esclavos de ¿qué? Las concupiscencias. Concupiscencias. ¿Y saben, verdad, lo que es concupiscencias? Todos los deseos carnales, hermano. Todos los deseos carnales. Y deleites diversos. Otros deleites que no están en las cosas de Dios. Viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. No hay nada bonito aquí, hermanos. No hay nada bonito aquí. Entonces, ¿se imagina ese versículo 3 nos preparará para la venida de nuestro Señor Jesucristo? No, hermanos. No, aquí nos van a dejar. Cuando diga el Señor el Rey, a la derecha, cuando va a escoger a la gente, a la derecha, todos los corderos, pero a mi izquierda todos los cabritos. Y esa es la gente que va a condenar. Así que no estamos preparados. Pero dice el 4, pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense la misericordia, hermanos. A veces me pongo a pensar, yo que mi vida pecaminosa, atrás, antes de conocer a Dios, verdaderamente, hermanos, me sentía completamente extraviado, ¿ok? Me sentía completamente extraviado, pero decía yo en mí, no creo merecer tanta amor y tanta misericordia del Señor, porque cuando ha pecado uno, hermano, verdaderamente no merece, pero Dios es tan misericordioso que nos acepta. Dios nunca nos olvida. Lo que olvida es uno a Dios. Y cuando hemos salido de su redil, Él va como la oveja perdida. Va y nos busca. Pero a veces nosotros nos escondemos de Él. Él nos busca, ¿por qué? Porque tiene misericordia. Y cuando alguien que queremos se nos va, no me déjalo, se fue enojado, no déjalo, quiso agarrar el mundo, que se vaya. Yo no le voy a andar rogando. Dios no dice eso de nosotros, hermanos. Paciente. Recordemos que tenemos ahí una gran enseñanza con el hijo pródigo. Papá, dame mi herencia. Fue la derrochó en lo peor, hermano, en todas estas cosas. Pero el padre estaba con los brazos abiertos esperando a su hijo. Y así está Cristo. Nos está esperando con los brazos abiertos para que nosotros obtengamos la promesa que nos ha dado. Estar con Él en el cielo. ¿Cómo está el mundo ahorita, hermanos? Yo ya no quiero prender ni la televisión, hermanos. Injusticias, muertes, golpeados, hermanos, casas quemadas, negocios quemados, gente llorando, gente hablando unas majaderías, a los policías golpeando, a la autoridad golpeándolos, y todavía quieren que los traten como con plumas. Si ellos los tratan a batazos y les echan tantas cosas, y con piedras y con ladrillos, y todavía quieren que los policías vayan y les den un beso en el cachete. Hermanos, esos policías tienen familia como nosotros y quieren regresar a sus casas vivos para poder estar con su familia en la casa. Pero hay tanto bandido, y fíjense lo que se está pasando. Entonces, si esto que está pasando no me conmueve, hermanos, entonces verdaderamente estoy perdido. Si no me propongo
aprender de Dios y ser un buen discípulo de Dios y recordar lo que Dios quiere de mí, hermano. No me quiero ni a mí mismo. No quiero a Dios, pero no quiero ni a mí mismo. Porque miren lo que está pasando. Miremos lo que está pasando. El mundo está de cabeza, hermano. A veces pensamos que ya no tarda el Señor. Y esto nos debe preocupar a nosotros y ponernos bien con Dios. ¿Qué tal si llega mañana? ¿Verdad? Cuando el diluvio sacó a los justos, los puso en un arca y murieron los injustos, para que los justos no vieran lo que iba a pasar. Cuando Gomorra y Somora sacó a los justos y luego terminó con aquellos injustos. No sé si nosotros estamos esperando que el mundo se componga para que venga por nosotros, hermanos. Puede venir ahora, puede venir mañana. Va a sacar su iglesia para poder deshacer todo. Dice que todos los elementos serán quemados, todo el mundo será quemado, toda la tierra quedará deshecha. Y yo no quisiera estar aquí cuando suceda. Ni siquiera en un sepulcro quisiera estar. Quisiera que Dios tuviera el privilegio de poder alcanzar esa promesa que Dios me hizo, estar con Él. ¿Verdad? Ahí en Isaías 13:11, y castigaré el mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. En el 13:9, he aquí que el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y reír de ella para sus pecadores. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a reír de ella? Todo lo pecador. Entonces, hermanos, es de dar miedo, pero si no quiere, pues bueno. Dios está esperando con los brazos abiertos. Ya segunda Pedro 3:10, Dios se lleva un gran como la noche. Como la noche. Pasarán con gran estrella, los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y sus obras que en ella hay serán quemadas. Todo quedará en cenizas, hermano. Todo tiene que ser destruido, porque es el pecado. La tierra está condenada, es el pecado. Y nosotros no somos de ese mundo. Pues dice que allá en Juan 14:15, si mamá y guardar mis mandamientos. Así En es. 14:23 dice, y Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre la maravillaremos a ella, a su morada. Así es, hermano. Pues hay más ejemplos para recordar. Nos pasamos un poquito, pero mire, vamos a la conclusión directamente, hermano. Y con un versículo vamos a concluir. Tito capítulo 3 y versículo 8. Dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas, fíjese, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas, ¿qué? Obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces procuremos con firmeza, ¿sí, hermano? Quiero terminar o aclarar todo lo que se ha hablado en lo que dice ahí. En la primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así es. Nosotros somos entre los Todos somos el ejemplo. buen ejemplo. Si no somos buen ejemplo, entonces ¿qué van a decir? Podemos decir, es que yo soy cristiano, sí, pero no naveguemos con esa bandera. Si vamos a navegar con esa bandera, seamos cristianos completos. Acuérdense, de alma, espíritu y cuerpo. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, como somos luz, ¿verdad? Dice que haciendo vuestra luz delante de los hombres, haciendo buenas obras, para que por medio de ellas también puedan glorificar, haciendo buenas obras. Así es, hermano. ¿Está? Así que si leemos la Biblia y vemos todos tus pasajes, recordemos, todos los días, pregúntese, recordar, porque mientras usted recuerde todo lo que ha aprendido, hermano, usted va a ser un maestro de la palabra. Y va a ser un maestro, literalmente hablando, va a ser un maestro porque va a enseñar la palabra del Señor. Bueno, hermano, es todo. Por ahora nos pasamos un poquito. El hermano trae un himno de invitación.
Vamos a dar la invitación. Si hay algunos que no se han bautizado, miro que todos están bautizados. Bueno, el que no estén bautizados, pueden pasar enfrente y nosotros les ayudamos para que puedan estar en el reino del Señor. Aquellos hermanos, hermanas que necesiten la oración de la iglesia y quieran cambiar su vida y su estilo de vida y que se han dado cuenta que no están bien o rectamente delante de Dios, pues dejen que la iglesia ore por ustedes, porque dice la oración de la iglesia es fuerte, hermano, porque somos muchos miembros. La oración es fuerte. Deje que la iglesia ore por usted. Venga, regrese al camino. Dios lo está esperando. Si ya sabe que no anda correctamente delante de Dios, póngase en paz con Dios, hermano, y reciba esa promesa que Dios nos ha dado desde antes de la fundación del mundo, porque esa promesa es para usted y para mí. Tomémosla, tomemos esa ventaja. Que Dios los bendiga. Mientras nos ponemos de pie, hermanos, para así el hermano nos lleva a un himno de invitación.